Dios me les bendiga a todos ustedes en esta hermosa tarde. Aquí estamos ministrando de nuevo desde Sombrerete, Zacatecas, con la secuencia del estudio a las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera ya lo dimos, el estudio de la carta, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora, la semana pasada, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y hoy toca el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y sigue la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la de la Odisea. Fíjense que me interesa mucho estos temas porque vienen desde el cielo estos mensajes. Estos mensajes vienen directamente desde Dios, desde el cielo. Estos mensajes los recibió el apóstol Juan cuando fue exiliado en la isla de Patmos por el emperador Domitiano. Ese emperador era un emperador muy sanguinario. Si quieres saber más de él, le animo que escuche el mensaje de la semana pasada, que va dirigido a la iglesia de Esmirna. No vamos a hablar mucho de él, pero fíjese que la iglesia cristiana ha tenido tiempos muy oscuros. Ha sufrido mucho la iglesia cristiana. Y lo que más me impacta es de que mucha gente no habla de eso. Hablan del holocausto de los judíos en 1942 con Adolfo Hitler y hablan de Joseph Stalin y todo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿verdad? De las bombas atómicas. Pero nadie habla de lo que han sufrido los cristianos con César Nero, con Domitiano, con hasta Adolfo Hitler también persiguió a los cristianos, principalmente a los testigos de Jehová, ¿verdad? Mire, es como que el mundo no quiere que se sepa esto. Pero el mundo no está muy interesado en que haya muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque se imagina, oiga, si el mundo se compusiera de puros cristianos, pues entonces las cantinas estuvieran vacías. Pues entonces ya no habría trabajo para los del tamborazo, para los grupos musicales. Ya no habría cárceles. Ya no se podrían vender candados. ¿Por qué? Porque ya no iba a haber ladrones. Se iban a cerrar los tribunales donde divorcian a la gente, ¿verdad? Ya no iba a haber crimen organizado. ¿Por qué? Porque no iba a haber quien compre la droga. Así que, mire, viéndola bien, el verdadero cristianismo, estamos hablando del verdadero cristianismo. El mundo no nos quiere a nosotros y ni nos va a querer. Entonces, estos mensajes de las 7 iglesias van dirigidos directamente a la iglesia en general. ¿Por qué menciona 7 iglesias? Y el número 7 es número de compleción. Si usted estudia cuidadosamente, el libro de Apocalipsis habla de muchos 7. Habla de los 7 candelabros, habla de los 7 ojos, habla de las 7 trompetas, habla de los 7 sellos, habla de las 7 copas, y aquí está hablando de las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el número 7, cuando se menciona el número 7, está mencionándose el número de compleción. Así que, ¿qué es lo que estoy hablando ahorita? ¿Qué es lo que estoy queriendo explicar? De que estos mensajes van dirigidos a la iglesia de Cristo en general. ¿Cómo se compone la iglesia de Cristo por medio de estas 7 iglesias? ¿Y cuáles son las iglesias que están desbalagadas? Y aquí estoy mirando que nada más 5 son las que están desbalagadas. ¿Por qué? Porque aquí la iglesia de Éfeso iba muy bien, pero ella dejó su primer amor, que era Dios. Estaba sirviendo en la carne, estaba sirviendo con sus propios impulsos, con sus propios deseos, ¿verdad? Estaban trabajando para algo y no por algo.
Así que dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero mire, a la iglesia de Pérgamo, no, a la iglesia de Pérgamo, no. En cambio, aquí a la iglesia de, no, a la de Esmirna, aquí no le dice yo tengo algo contra ti. Ni a la iglesia de Filadelfia. Pero lo que me llama la atención de que tanto la iglesia de Esmirna como la de Filadelfia eran débiles. Aquí dice a la iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Y luego acá la de Filadelfia le dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿se fija? Era débil. Lo que trato de explicar, de que la verdadera iglesia de Cristo no es una iglesia rica, que tienen sus catedrales, no es iglesia rica. No, la iglesia de Jesucristo es débil, es pobre. ¿Por qué? Porque el poder de la iglesia de Cristo depende del poder de Dios. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice porque cuando soy débil, ¿qué es lo que pasa cuando soy débil? Entonces soy fuerte. Así que mire, cuando usted mire iglesias, yo hace rato miré una iglesia que andan alabando hasta con televisiones y con proyectores grandotes y todo eso, como si fueran artistas y todo eso. Y no, es que mira, son puros religiosos. Si algún día hay persecución, yo estoy casi seguro de que son los primeros que van a correr, porque están siguiendo sus propios deseos. Esos alaban a Dios, ¿por qué? Porque les va bien. Pero cuando están sufriendo en alguna prueba, a veces ya ni van a la iglesia, se retiran, ya no leen la Biblia, les crece un resentimiento contra Dios tremendo. ¿Por qué? Porque así les han pintado a ese Dios, que todo el tiempo es un Dios que no los va a abandonar, que todo el tiempo, ¿verdad? Les va a dar prosperidad, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo va a hacer Dios. Dios no es un Dios mecánico. Dice la Biblia claramente, en Salmo 66, versículo 7, dice, porque ni del oriente, ni del desierto, ni del oeste viene la bendición, porque Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Entonces, mire, hay tiempos de que a lo mejor a mí me tocó que me humille y a otro que lo enaltezca. Pero mire, se dice que es más bendición, ¿verdad? Cuando somos humillados. ¿Qué dijo David en el Salmo 119, versículo 71? Dice, bueno me fue haber sido humillado, porque solamente así pude tener oídos para tu palabra. Cuando nos está yendo bien, no, casi ni tenemos oídos para la Biblia ni para el mensaje de Cristo. En vez de cantar alabanzas, estamos ahí escuchando música mundana, ¿me entiendes? Entonces, mire, aquí en el mensaje de Pérgamo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí le está escribiendo a la iglesia de Pérgamo,
Pero aquí dice en plural, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que aquí dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al pastor. Se dicen que el pastor de la iglesia, el líder, el anciano, es el ángel de esa iglesia. Dios se manifiesta por medio de él. Por eso sí es bueno cuando escucho yo personas que a mí me sucede eso, a mí me llaman hasta de Estados Unidos, de bien lejos, de estados de por ahí, Michigan, Chicago, para pedirme que ore por alguna petición de enfermedad, ¿verdad? Y gloria a Dios, sí oramos por esas personas. Pero fíjese que sí es bueno que nos dirijamos a veces a los líderes. Porque a veces, sí, Dios opera también individualmente, pero a Él le gusta más operar con más contrapeso cuando el líder está orando por la iglesia o por algún miembro. Aquí se está dirigiendo Dios al ángel de la iglesia. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Porque dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun entre los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Lo que pasa es que allí había un grupo de judíos que se decían judíos, pero no eran judíos, eran como mitad judíos. Y ellos se identificaban porque en este tiempo, ¿verdad?, se estaban levantando bien duro en contra de la iglesia cristiana, en contra de los cristianos, en contra del pueblo de Dios. Entonces, este grupo de judíos, medios judíos, se identificaban como cristianos y como judíos para así descubrir quién eran los creyentes y quién no, para matarnos, para torturarlos, a veces hasta los quemaban. Por cierto, de que a este Antipas, él era el pastor de allí, de Pérgamo, de la iglesia cristiana de Pérgamo. Y fíjese que le exigieron que necesitaba él renunciar a esa fe, y que de la única forma que él podía demostrar que él renunciaba a esa fe, era que él tenía que darle culto al emperador, y que tenía que ofrecerle incienso y un sacrificio ahí en público al emperador, que porque si no lo hacía, por cierto, de que esta ley ya la habían promulgado, de que toda la gente tenía que venir y inclinarse al emperador. Eso era un signo de docilidad, de lealtad. El que no lo hiciera lo iban a acusar como traidor a la patria. Y eso ameritaba pena de muerte, tortura, ejecución. Y los ejecutaban bien horrible, como por ejemplo a Antipas lo introdujeron en un toro de hierro, grande, panzón. Allí lo metieron a Antipas y cerraron la puerta del toro con un candado, y luego pusieron el toro en una hoguera, que el toro se puso de tanta temperatura, se puso a rojo vivo. Allí murió Antipas, frito. Y fíjese que para burlarse, hasta lo embarraron con aceite, así como cuando la gente hace chicharrones de puerco, nada más para burlarse. Y murió de una forma horrible Antipas, por este grupo. Por eso Dios les dice, donde mora Satanás. Ellos tenían como un tipo de sinagoga, era un centro, ¿verdad?, cultural. Fíjese que se ha dicho que todo pueblo, o toda comunidad, o todo rancho, es como el gobierno que él tiene, o la doctrina también que él recibe.
Así era exactamente en Pérgamo. Y así es como se forma el sistema en la sociedad. Por medio de las leyes municipales, estatales, federales y también las doctrinas que uno recibe de los ministros que están fungiendo alrededor de nosotros. Yo de mi parte, yo escucho a veces a otras personas, ¿verdad? Pero yo luego detecto la falsa doctrina. No me detengo mucho en perder mi tiempo a escuchar predicadores que no estudian exégesis o hermenéutica, ¿verdad? Así que así se forma el sistema del mundo. Pérgamo era una ciudad rica, era una sede importante, era un centro cultural en el Asia Menor. Pérgamo se distinguía por 4 templos. Un templo era dedicado al dios Zeus, otro al dios Júpiter, otro al dios Ateneo y otro de este sí voy a hablar en detalle. Tenían un dios que se llamaba Asclepio. Aquí lo tengo escrito, Asclepio. Se supone que este dios Asclepio era el dios de la sanidad. Por ese dios venía mucha gente del territorio alrededor, de las comunidades alrededor, venían a consultar a este dios. Porque se supone de que esta serpiente que la tenían en un túnel que ellos mismos hicieron. Era un túnel como de laberinto así, que tenía bastantes túneles para un lado y para otro por abajo de la tierra, ¿no? Como 2 metros de profundidad en la tierra. La gente hacía dinero, oiga, fíjese bien, ellos hacían dinero. Ellos publicaban de que esa serpiente era muy milagrosa y que si alguien tenía una enfermedad terminal, que podía venir y podía pagar su cuota y luego ya lo metían allí a ese túnel y le decían, mira, si la serpiente viene y se enrosca contigo, eso significa que vas a sanar. Pero si no se enrosca contigo, eso significa que vas a morir. Así que mire, venía mucha gente de lejos, pero fíjese que a mí lo que más me sorprende es de que creo yo que mucha gente se sana. ¿Sabe por qué se sana, oiga? No tanto porque la medicina sea buena o porque el milagro sea grande, no, yo pienso que sana porque creyó que iba a sanarse. La mente es bien poderosa en nosotros, Sí. Y fíjese que sorpresivamente se dice que mucha gente sí sanaba, oiga, que se le enroscaba la víbora y que salían y que sorpresivamente la persona se empezaba a recuperar, No me lo crea a mí, pero esa serpiente hasta el día de hoy todavía existe, es un emblema todavía en el mundo, que significa, que representa la medicina médica, es un emblema. No sé si usted ha mirado como un poste hacia arriba y luego la serpiente envolviendo el poste, volteando hacia arriba. Esa es la serpiente Asclepio. Fíjese. Todavía en el día de hoy. Entonces sabe de que había ciertas personas que se enredaba en ellas, ¿verdad? Pero se morían. Y entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los encargados de allí? Que cuando miraban que una persona venía muy, muy, muy enferma, hicieron una salida secreta y se metían para dentro del túnel y sacaban la serpiente. O sea que se aseguraban de que la serpiente no enredara al enfermo, para que no lo hiciera quedar mal. ¿Cómo ve? Así que mire, esta serpiente le trajo mucha publicidad a este pueblo de Pérgamo. También tiene otro nombre, se llama el dios Esculapio y Asclepio.
Busque en el internet. Yo pienso que ahí usted va a encontrar el significado, ¿verdad? Entonces, este sigue siendo el emblema ahorita para los doctores, la sanidad médica. Ya ve que hay sanidad de curanderos, hierberos, ¿verdad? Pero para la sanidad médica está el emblema ese, una culebra, ¿eh? Entonces, pero también aquí adoraban al emperador, y al que no lo adorara, lo ejecutaban, lo acusaban de traidor a la patria, ¿eh? Por medio de este grupo que le digo yo, que se hacían pasar por los judíos, ¿eh? Se hacían pasar por judíos. Pero aquí menciona a ellos, pero también menciona a la doctrina de Balaam, que dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Vamos a hablar un poquito de Balaam. Si usted va en Números capítulo 22, se va a dar cuenta de que había un profeta que se llamaba Balaam. Y el rey de esta nación viene con Balaam y le dijo, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú vengas y como tienes palabra con Dios, tú te puedes, tienes la puerta abierta para hablar con Dios. Quiero que por favor maldigas Israel. Te voy a dar tanto, le ofreció oro y plata. Entonces Balaam, viene con Dios y le dijo, ¿sabes qué? Que los moabitas, el rey de los moabitas, me vino a ofrecer oro y plata, quiere que maldiga al pueblo de Israel. Y le dice Dios, no lo hagas, no lo hagas. Y vino por segunda vez el rey de allí de Moab de nuevo, y viene Balaam con Dios de nuevo. Ya sabía Balaam que Dios había dicho que no, ¿verdad? Pero él ha de haber dicho, a lo mejor ya para ahorita cambió de idea, ¿no? Y vino de nuevo, y le dijo, no, dile que no. Y a la tercera vez dice, entonces le dijo, ve. Pero ¿verdad? Ya le dio instrucción lo que tenía que hacer. Todo menos que los maldijera. Y todos sabemos la historia de que cuando iba para allá, hasta un ángel habló por medio de un burro a Balaam. Lea cuidadosamente el capítulo 22 y 23 y 24 del libro de Números. Entonces se va a dar cuenta usted de que ya Balaam no cumplió su objetivo. Dios le habló directamente a Balaam por medio de un burro. Dios le mostró, no hagas eso, yo no quiero maldecir a Israel. Entonces como Balaam, él y obedeció a Dios, dijo, bueno, pues voy a obedecerlo pues. Pero miramos de que después él habló con el rey de los moabitas y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes aquí un ejército de muchachas muy bonitas, muy hermosas. Mira, haz esto. Mándalas con los judíos, que les coqueteen y que se metan con ellas, que se junten allí, ¿verdad? No le hace que sean unión libre, o a uno que se case, no le hace. Ya Dios había dicho que no se mezcle su raza con otras, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Eso sí le funcionó a Balaam. Y por causa de eso, fíjese que Dios mandó un ángel y mató. Y aquí está registrado, aquí en 1 Corintios. Léame a alguien 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, 8? 10, 7 y 8.
seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se fijan? Cayeron 23,000. 23,000 cayeron. Está en Números, capítulo 25, versículo 9. Aunque si usted lee cuidadosamente, en Números, capítulo 25, versículo 9, allí nos dice 23,000, ¿eh? A ver cuántos dice. Números, capítulo... 24,000. Acá dice 24,000. Y aquí los que son enemigos de la Biblia le echan allí indirecto. Dicen, no, es que la Biblia se contradice. Que miren que allá dice 24,000 y aquí dice 23,000. ¿Eh? Pues mire, hayan sido lo que hayan sido. Enfoquémonos en la razón que Dios mandó matar a todos esos fornicarios. ¿Eh? Porque fornicaron, porque se metieron con moabitas, y Dios les había dicho, no se metan con nadie. Yo no quiero que ustedes se mezclen con otra nación. No, eso no es lícito, ¿verdad? Igualmente ahorita también, Dios le exige a la iglesia cristiana que las muchachas solteras se casen con cristianos, nacidos de nuevo. Que no sea uno que del mundo y un cristiano. O que no sean mitad y mitad cristianos y mitad mundanos. ¿Sabe por qué? Porque si están bien convertidos a Cristo Jesús y están nacidos de nuevo, esa pareja, cuando procreen hijos, esos hijos van a crecer en el Espíritu. Van a nacer en cuna cristiana. Y van a agarrar un rumbo bueno hacia Dios. Los dos, en el hogar. Por el ejemplo que están mirando en su papá y en su mamá. No nada más en su papá y su mamá no. O no nada más en su mamá y en su papá no. Hay una película que se llama ¿Con quién te vas? Allí miramos que la señora, ¿verdad? Era cristiana y el papá no. El papá los inducía a los muchachos a las cosas mundanas. Les daba lo que querían. En cambio, la mujer se los llevaba a la iglesia. Y al último, la mayoría de los muchachos se inclinaron a seguir al papá. ¿Por qué? Porque hasta les compraba carros bonitos. Y si iban a la iglesia, decían, entonces no te voy a comprar carro, pues. ¿Eh? Y ese es el asunto, mire, es que la Biblia dice bien claramente en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial, o Dios con los ídolos. ¿Eh? Entonces, aquí, ¿verdad? Miramos de que Balaam le aconsejó al rey de Moab, dice, ¿sabes qué? Que se metan tus mujeres de allí, de tu nación, con los judíos, ¿verdad? Y se empezaron a mezclar la raza, ¿verdad? Y mire, y es que así es en esta iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo era bien pasalona. Allí andaban las muchachas con inconversos, ¿verdad? O muchachos con inconversas, y ellos no le decían nada, para ellos estaba bien, ¿verdad? Es lo que dice aquí, versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. En esta iglesia, ¿verdad? La gente, pues que a lo mejor vivían hasta allí sin casarse, y ellos no decían nada. No, está bien. Escuché un líder nacional o mundial un día que recomendó a la sociedad. Miren, dice, estoy mirando que
están surgiendo muchísimos divorcios. Yo recomiendo que no se casen luego. Vivan unos 4 años sin casarse. Ya cuando ya vivan 4 años sin casarse, si ya miran que funcionó su matrimonio, pues entonces cásense. ¿Qué opinas tú de eso? Entonces, es un movimiento que anda ahí a nivel mundial. Usted ya se imaginará de quién estoy hablando yo. No voy a decir el nombre porque peligra de que me censuren aquí, ¿me entiendes? Pero es que no está bien eso. Yo pienso que en una agrupación el pastor debe de poner orden allí, en su iglesia. Debe de predicar santidad. Debe de predicar un verdadero arrepentimiento. Debe de describir lo grave que es el pecado, ese pastor, para que la gente sepa en qué se están metiendo, ¿verdad? Pero estos nicolaitas empezaron a meter mucha carnalidad en la fe de los cristianos. Fíjese que Nicolás, la primera vez que es mencionado Nicolás es en el libro de los Hechos capítulo 6. Vamos ahí, muchachos. Hechos capítulo 6. Aquí los apóstoles eligieron a unos hombres llenos del Espíritu, ¿verdad? Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro y a Nicanor, a Timón y a Parmenea y a Nicolás prosélito de Antioquía. Se dice que este Nicolás es el que después se corrompió y cambió el tema, cambió el mensaje del evangelio. Empezó a predicar el evangelio, pero a su manera. No, que Dios es un Dios de amor, Dios perdona. No, vivan en unión libre, ¿verdad? Y fíjese, se dice, ¿verdad? En un libro de historia que anda ahí, que hasta las ancianitas les enseñaban a las jovencitas cuando tenían novio. Dice: mira, si quieres casarte con él, si quieres que él te tome como esposa, vete con él, ya, entrégale lo que él quiere, dice. Dale una probadita y vas a ver que va a caer redondito. ¿Sí? Son consejeros tremendos. Cuando la palabra de Dios dice que la muchacha debe de ir al altar virgen. Entonces, estos nicolaitas estaban ahí en la iglesia de Pérgamo. Y como Antipas, él no les dio el lugar. Él no los permitió que entraran allí. Pero después que mataron a Antipas, ya se empezó a ensuciar esa iglesia, y de allí empezaron a permitir que entraran los nicolaitas, ¿verdad? Y luego los que traían la doctrina de Balaam y todo eso. Así que ya se imagina cómo se puso esa iglesia de Pérgamo. Pero aquí lo apela a Dios, le dice a la iglesia le dice al pastor, dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a hablar un poquito acerca de esta doctrina de los nicolaitas. Fíjese, yo creo que esa doctrina todavía existe ahorita en el mundo.
Pero antes que todo vamos a mirar el mensaje que dio Jesucristo a la iglesia. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. Dice aquí en el versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Léanme versículos 20 al 21. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se fija? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todos aquellos que andan en mal no pueden leer la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, dice, pero los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque nadie puede agradar a Dios en la carne. Pueden agradar a Dios basado en lo que dice aquí en el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, o sea, Cristo, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. ¿Ve? Así que ese es el mensaje de hoy. ¿Y qué es en Dios? Aquí en el capítulo 1, 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Gracia sobre qué? Sobre gracia. Gracia sobre gracia. Entonces vamos ahora a Judas, en el libro de Judas. Versículo 8. Mire lo que dice aquí en el versículo 8. No lo voy a explicar, nada más lo voy a leer. Nada más un resumen para que usted mire lo que está en el corazón de la iglesia de los Nicolaitans y de los de la doctrina de Balaam. Versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de ¿quién? De Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Están leyendo? ¿No están leyendo? ¿O ya se me durmieron? Para sacar provecho, exactamente. Esa es la doctrina de Balaam.
Dice, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos y no en el Espíritu. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen ¿que no tienen qué? Que no tienen al Espíritu. Al Espíritu. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Entonces, esto es el contenido de los de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Gente que no tienen el Espíritu, pues. La Biblia habla de que el cristiano debe de tener el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, andar en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseéis. Pero si andáis en el Espíritu, no andáis bajo la ley. Fíjese que es fácil ser cristiano, Es fácil andar con la Biblia en la mano. Es fácil decir el saludo cristiano. Dios te bendiga. Hay unos que dicen paz de Cristo. Es fácil eso. Pero, ¿cómo está mi vida dentro de mí? ¿Cómo estoy? Hace poquito, ¿verdad? Mi esposa fue a comprar una verdura, ¿no? Y dice, mira, oye, agarré esta fruta. Y mira, yo me guié por el aspecto, porque se mira re bonita. Pero mira lo que tiene aquí, la cortó de la mitad. ¿Y sabe qué es lo que tenía la fruta esa? ¿Tú te acuerdas de eso, no? Estaba podridota. Sí. ¿Sabe qué? Así es la fe de mucha gente. Andan alabando a Dios. Andan haciendo servicios. Andan hasta invirtiendo dinero en hacer actividades allí. Ay, no, kermeses para sacar dinero. Sí. No sé, hasta reliquias, danzas, no sé. O repartiendo juguetes acá. Sirviendo a Dios. Pero dentro de ellos hay un cáncer de orgullo, de envidia, de odio, de contienda. No está el Espíritu allí dentro. Esos son los nicolaitas. Que Dios nos libre. La Biblia dice que el que piensa que está firme, que mire que no caiga. Pero es por eso que es muy importante ponernos a cuentas con Dios diariamente. No se olvide que estamos en la carne nosotros. Nadie nace en el Espíritu, Todos nacemos en la carne. Los niños, para que sean espirituales, tienen que ser formados en el Espíritu. Y todavía he mirado que muchos son formados desde chiquitos al Espíritu. Pero ya cuando crecen, se rebelan. No sé si han leído ustedes el libro de el Prodigal Son, se llama. Allí trae la historia de Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Siendo el hijo del predicador más influyente del mundo. Lea ese libro, se llama The Prodigal Son. Hizo cosas increíbles que no lo puede uno creer, fíjese.
se hizo hippie, anduvo en las drogas, en el alcohol, probó la mayoría de los pecados. Pero mire, al último Dios lo cachó y ahorita es el suplente de Billy Graham. Y también, a ver si no me regañan, porque también como yo crecí en mi vida espiritual allá en Calvary Chapel Bible College, también uno de mis pastores era Chuck Smith. Él es el fundador de la iglesia de Chuck Smith, Calvary Chapel. Pues también un hijo de él, no crea que andaba tan mal, no andaba muy bien él también. ¿Sí? Es que a veces, mire, los pastores, como están bien ocupados con las ovejas, principalmente los que tienen congregaciones grandes, están bien ocupados con el pueblo, ¿verdad? Cada uno y otro, que todos quieren que los atiendan. Y pues a veces se desatiende uno de la familia. ¿Sí? Y pues ese muchacho también, muchos le decían, ¿sabes qué? Éntrale de lleno, sigue el ejemplo de tu padre. Él te le legó eso. Es un legado que tú tienes de él. Y ¿sabe qué? Oiga, cuando murió el viejito, en vez de dejar al hijo, dejó al yerno. Se llama Brian Brotherson. Fíjese. Es que mire, ¿sabe qué? La carne de nosotros debe de ser formada al espíritu, Señor. Esto es espiritual. Sinceramente, yo tengo hijos, yo les enseño la palabra, pero ¿sabe qué? No nada más es suficiente con enseñarles la palabra. También en la noche hay que dejar la comodidad y levantarnos en la noche a tener nuestras veladas con Dios. En la oscuridad, ¿sabe qué? Es bien bueno orar en la noche, a medianoche, porque es la hora de Satanás, es la hora de la oscuridad. Y cuando estamos orando a medianoche, entre 1 a 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿sabe qué? Estamos en la mera hora de Satanás. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos retando al enemigo y diciéndole, ¿sabes qué? Yo puedo más que tú. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Yo hago eso. ¿Y sabe qué? Yo he mirado muchísimos milagros que han venido a mi vida y a mi familia. La oración. Yo recomiendo la oración. Una cosa es la devoción, ¿verdad? Y otra cosa es la oración que viene con intensidad. Hay mucha gente que son bien devocionales, pero no tienen intensidad con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Así que yo animo que no permitamos que en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, entre el espíritu de Balaam y el espíritu de los Nicolaitas. Que Dios me los bendiga. Nos miramos la semana que entra.